Bueno, venga. Estoy explicando la práctica 2, ¿no? La práctica 2, el esquema de fuerza va a ser el mismo y vamos a cambiar ya el esquema de mando. Bueno, en la práctica 2 vamos a incluir, como hemos dicho, la seta de emergencia, que es un contacto normalmente cerrado, que quiere decir que normalmente deja pasar la electricidad y cuando lo pulsamos corta el paso de electricidad. Vamos a mantener nuestro pulsador normalmente abierto, ¿vale? Pero ahora vamos a utilizar un contacto que se llama contacto de realimentación, porque si yo le doy al pulsador, el motor funciona, pero si yo lo suelto, ¿no? Cuando yo lo suelto, pues se para. ¿Por qué se para? ¿Qué se para cuando lo suelto? A ver. Exactamente, porque lo suelto y cuando lo suelto, fijaros, no le llega electricidad, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a poner aquí un contacto que diga un contacto, aquí en contacto, vamos a coger un contacto, normalmente abierto. Contacto NA es normalmente abierto, fijaros. Este contacto, cuando son normalmente abiertos, acaban en 3 y 4, por eso este es 13, 14. Cuando es normalmente cerrado, acaba en 1 y 2. 1 y 2. Puede ser 11, 12, puede ser 21, 22. ¿Vale? Los contactos que acaban en 1 y 2 son contactos normalmente cerrados. Cuando estamos hablando de contactos, no, en protecciones es otra cosa, ¿vale? Aquí es el 1 y 2 en contacto. Bueno, pues este contacto es un contacto que está aquí, en el contactor. Entonces este se va a llamar KM1. KM1. Y este pertenece al contactor. En el contactor, además de los contactos auxiliares, además de los contactos principales, los contactores, además de tener los 3 contactos principales por donde pasa la electricidad, tienen más contactos. Tienen más contactos que pueden ser abiertos y cerrados. ¿Vale? Pues yo le voy a poner este contacto que es normalmente abierto, lo voy a poner así. ¿Con esto qué consigo? Pues con esto voy a conseguir, ¿vale? Yo le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí. Aquí. Con esto voy a conseguir que cuando yo le dé al marcha, fijaros, ¿por qué se queda el motor funcionando? ¿Eh? Fijaros, porque ahora la corriente pasa por aquí. ¿Y este contacto quién lo ha accionado? ¿Eh? El pulsador no acciona este contacto. ¿Eh? Fijaros, yo le doy aquí y este se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque está aquí al lado. Exactamente. Este contacto se llama contacto de realimentación, contacto de mantenimiento. Es un contacto que hace que el mismo contactor se mantiene a él mismo encendido. Esto se utiliza mucho porque yo le doy a un botón, le doy al pulsador y se pone a funcionar la máquina. Pero si pasa algo, por ejemplo, algo que puede pasar es que alguien pulse la seta de emergencia, ¿vale? Esto ya no vuelve a funcionar hasta que no le da a alguien otra vez al botón de esto. ¿Vale? Pues esto se llamaría un marcha paro. O sea, tienes un botón lo inicia y otro que en este caso va a ser la Z, lo para. ¿Vale? Este es el que abre el circuito. Claro, este abre el circuito cuando por aquí, como este está normalmente cerrado, se mantiene el flujo de electricidad a la bobina, se mantiene porque este está en paralelo y sigue funcionando. Pero este, si os fijáis, la Z hay que ponerla en un sitio que cuando le da la Z, corte todo el circuito. Si yo esto en vez de cogerlo de aquí, lo cojo de aquí, ya está el ejemplo, ¿vale?
Claro, si yo cojo la corriente de antes de la seta, la cojo de aquí. ¿Vale? Si yo hago así y la cojo de ahí de antes, eso es. Yo le doy, se pone en marcha y la seta no funcionará. Entonces, esto que parece que es una tontería, simplemente que te equivoques y en vez de llevar este cable a un punto de la seta o al otro, claro, porque tú miras el esquema y dices, sí, de la seta me viene aquí, ¿no? Pero si te equivocas, y esto os pasará, en vez de cogerlo del 2, lo coges del 1, pues le va a dar y va a decir que no, esto no para, no para, no para. Cuando veas que no para, o en fin, voy a deshacer y voy a dejarlo como estaba. Vale, lo dejo como estaba. Y vale, y esto es el ejercicio que quiero que hagáis, ¿vale? Y lo voy a poner en la tarea y os ponéis, hacéis el esquema, lo simuláis y